hermanas, les saludo en el amor del Señor. Hoy ya es miércoles, tercer día que nos reunimos para compartir la palabra del Señor, para seguir avanzando en este taller de mayordomía. Darle gracias al Señor por la linda oportunidad que nos ha dado de reunirnos en su nombre y de crecer juntas en la palabra. Así que hemos hablado esta semana de mayordomía, ha sonado toda la semana y vuelvo a reiterar que la palabra mayordomía o mayordomo significa administrador. Quiero citar el Salmo 24:1, muy conocido, que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La verdad es que el Señor ha sido Señor de todo siempre. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros aceptamos esa gran verdad. Antes creíamos que éramos dueños de nuestra vida y que podíamos hacer con ella lo que quisiéramos. Sin embargo, al venir a los pies de Cristo, nosotros aceptamos que en realidad nuestra vida le pertenece al Señor y que por lo tanto somos solo administradores. Respaldando lo mismo, quiero leer una porción de la parábola de los talentos que se encuentra en Mateo 25 y vamos a leer de los versículos 14 al 19. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Así que de la misma manera el Señor va a volver por segunda vez, o bien nosotros vamos a ir ante su presencia y hemos de rendir cuenta acerca de lo que hemos hecho con nuestras vidas. Así que la preparación de este taller de mayordomía tiene como objetivo que tengamos pautas claras, basadas en la palabra de Dios, de cómo conducir nuestras vidas de tal manera que le agrade al Señor, de tal manera de hacer su voluntad, de tal manera de reflejar al mundo cómo debe lucir una hija de Dios. Así que hemos compartido esta semana que la base para edificar una vida fructífera es tener una relación profunda con el Señor basada en la comunión con Él por medio de la palabra y por medio de la oración. No me canso de repetir lo importante que es tener contacto con la palabra. Y se me viene a la mente 2 porciones de la palabra. Una está en el Salmo 1, versículos del 1 al 3, muy conocido. Dice: bienaventurado el varón y la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ocupa su tiempo, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Hay meditación de la palabra. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y de la misma manera Josué 1:9, instrucciones, ¿cierto?, del Señor le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que allí está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ambas porciones de la palabra tienen como resultado una vida próspera, fructífera, una vida a la que le va bien. Yo creo que todos queremos que nos vaya bien en la vida, y eso implica administrar de manera adecuada cada etapa de nuestra vida y cada aspecto de nuestra vida. Cada desafío que nos toque enfrentar en nuestra vida debe ser administrado sabiamente. Y fíjese la relación que hay aquí en estos 2 pasajes que habla de prosperar y de ir bien. Tiene una estrecha relación con el contacto con la palabra, con la meditación de la palabra y con ponerla por obra. Así que de eso se trata esto que estamos estudiando esta semana. Ayer martes estudiábamos el cuidado de nuestro cuerpo y el cuidado de nuestra familia, basado en el cuidado del esposo, en el cuidado de los hijos, para las que son casadas, para las que son madres. Hoy completaremos el cuidado de nuestra familia enfocándonos en nuestro hogar. Vuelvo a citar Proverbios 14:1, que dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia
con sus manos la derriba. Una misma, en uno mismo, en nuestras manos está el poder de edificar o de derribar. Qué tremendo poder nos ha dejado el Señor en nuestras manos, a nosotras las mujeres, la capacidad de edificar o de destruir. Hoy día nos vamos a enfocar en el hogar. Me gusta mucho cuando hablamos del hogar referirme a Proverbios 31, que lo voy a buscar, lo voy a tener aquí en la mano. Ahí tiene mucho que decir esta mujer virtuosa respecto del cuidado de su hogar. Pero uno de los versículos que más me gusta se encuentra en el versículo 27 de Proverbios 31. Dice que la mujer virtuosa considera los caminos de su casa y no come pan de balde. Me gusta cuando dice considera. Ese considera es, ella tiene en cuenta la marcha de su casa, cómo se conduce su casa. Y cuando toma una decisión, cuando asume alguna actividad, cuando asume algún compromiso, cuando distribuye su tiempo, ella tiene en cuenta el impacto que todas sus decisiones van a tener en el cuidado de su casa. Por eso dice, considera ella los caminos de su casa. Y hay otra cosa que me gusta mucho, ¿cierto? Bueno, voy a volver a Proverbios 31 más adelante. La carta a Tito que hemos repetido durante esta semana y la repetimos el día de ayer, en el capítulo 2 dice que las mujeres ancianas le enseñan a las mujeres más jóvenes a ser cuidadosas de su hogar. Así que Pablo lo escribió en esa carta a Tito y también lo escribió Tito 2, versículo 5. Y también se lo escribió en su carta a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 14, dice que las mujeres deben gobernar sus casas, administrar sus casas, organizar sus casas. Así que hay un llamado importante del apóstol Pablo, ¿cierto? Estos nuevos cristianos que tenían que ser pastoreados por Tito y por Timoteo para que las mujeres sean enseñadas en que un aspecto importante de su vida cristiana es el cuidado del hogar. Y volviendo a Proverbios 31, me gusta porque lo he estudiado muchas veces y hay un estudio que me encantó, porque si ustedes leen Proverbios 31, del 10 al 31 en la versión Reina Valera, ustedes se van a dar cuenta que en 7 oportunidades se hace referencia a las manos de la mujer virtuosa. Dice en el versículo 13, busca lana y lino fino y con voluntad trabaja con sus manos. Más adelante dice, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Más adelante dice, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Y más adelante dice, en el versículo 31, dadle del fruto de sus manos y alábenla en la puerta sus hechos. Hay 7 referencias a las manos de la mujer virtuosa. Miren, estas manos son tantas las tareas que hacen y el Señor le da una connotación especial en este pasaje. Pero quiero detenerme en uno en particular que está en el versículo 13, dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Quiero dejar separada el tema de la lana y del lino porque a veces tendemos a pensar en tejido, en crochet, en manualidades, en artesanías o en cosas como hobbies, ¿ya? Pero quiero centrarme donde dice y con voluntad trabaja con sus manos. Las tareas en la casa son muchísimas. Las demandas en el hogar son muy grandes, sobre todo las que tenemos una familia grande, se nos exige demasiado, hay muchas cosas que hacer en el hogar y no siempre nuestros corazones quieren hacerlo. Yo creo que frente a lavar un alto de loza sucia, mi corazón francamente prefiere hacer otras cosas. Así que cuando nos acercamos a hacer las tareas del hogar, no siempre lo hacemos con la mejor actitud. Y este versículo dice, y con voluntad trabaja con sus manos. Cuando yo estudiaba esto, leía un estudio en relación a este versículo en particular, decía, ¿sabe? El trabajo que hacen tus manos
el lavar la loza, el doblar la ropa, el acariciar, el preparar una comida, el a lo mejor encender una cocina a gas o encender una cocina a leña. Aquí en Puerto Montt se usa mucho la leña y el pellet, pero significa hacer gestiones para que esa calefacción funcione. Todo el trabajo que hagan tus manos primero tiene que pasar por tu corazón, porque dice que con voluntad trabaja con sus manos. ¿Ya? Es un trabajo que primero tú lo preparas en tu corazón, y cuando tu corazón se presenta con una buena actitud para poder desarrollar esta tarea, es que ese sentir del corazón se traslada hacia tus manos. Cuando tú enfocas tu tarea doméstica, por doméstica que sea, por rutinaria que sea, todo lo que haya que hacer en un hogar, pensando en que estás cumpliendo la voluntad de Dios, que estás edificando tu casa, tu actitud cambia y la tarea de tus manos deja de ser una tarea rutinaria y se transforma en una tarea del corazón. Qué importante es esto cuando dice que la mujer virtuosa con voluntad trabaja con sus manos. Es la actitud de nuestro corazón la que hace que nuestro hogar sea un lugar hermoso, que nuestro hogar sea un lugar que hemos ido edificando. Quiero agregar que hay dos cosas importantes en este del cuidado del hogar. Una de las cosas importantes es que sabe que estemos allí. No es lo mismo nuestra casa cuando no estamos. Mi esposo siempre me dice que la casa no le gusta llegar antes que yo del trabajo. Cuando íbamos a nuestro trabajo presencial, ¿cierto? Él me decía que era distinto cuando él llegaba después que yo, porque hay algo, ¿cierto?, que el Señor ha puesto en nosotras, algo especial que hace de nuestro hogar un lugar donde la gente quiera estar. Y quiero reforzar eso, de hacer de nuestro hogar un lugar donde los que viven con nosotros quieran estar. Es triste ver muchas veces que hay esposos, que hay hijos, que hay familiares que retardan su retorno a casa en las tardes. ¿Por qué? Porque no siempre el hogar es un lugar donde ellos quieren estar, no siempre es un lugar de bendición, y está en nuestras manos el poder que nos ha entregado Dios para edificar y hacer de nuestro hogar un lugar de bendición para todos los que allí viven. Amén. Amén. Vamos a pasar ahora a el siguiente tema de mayordomía, que es el dinero, el uso de nuestro dinero. ¿Sabe? Este es un tema muy importante, es una de las cosas que más impactó mi corazón, y el versículo que he dejado como base para este tema es Filipenses 4:11, muy conocido. Palabras del apóstol Pablo cuando dice, después de haber batallado y pasado muchas cosas, después que estaba llegando al final de su ministerio, porque la carta a los filipenses él la escribió estando con arresto domiciliario en Roma, cuando le quedaba poco tiempo para ir a la presencia del Señor. Así que ya tenía un gran recorrido espiritual, un bagaje espiritual, había tenido muchas experiencias, y en base a esa experiencia y esas muchas experiencias fue que él dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Entonces el cuidado del dinero tiene mucho que ver con esto. Leí que, y yo creo que no solo lo leí, muchos de nosotros sabemos que el chileno, yo creo que gran parte de la población mundial se encuentra hoy día endeudado. Muchas deudas. Hemos hipotecado las rentas, los ingresos, las remuneraciones que todavía no ganamos. Eso es una falta de mayordomía. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que vamos a vivir el tiempo suficiente para trabajar, para recibir remuneraciones y para hacerle frente a deudas que proyectamos por mucho tiempo. Y nosotros no somos dueños de nuestra vida. La pandemia nos ha mostrado que nosotros hacemos planes, pero el Señor dispone de nuestros tiempos. El hombre propone, dice por ahí el hombre, y Dios, el hombre propone, Dios dispone, eso. Pero habla de que muchas veces nosotros hacemos planes dando por sentado que vamos a vivir mucho tiempo, o que las circunstancias se van a conducir de manera
natural, de manera rutinaria. Y qué triste es cuando hemos comprometido, no solo por meses, sino por años, lo que todavía no hemos trabajado y lo que todavía no hemos ganado. Quiero citar un versículo que está en Proverbios, también en el libro de Proverbios 22:7, que dice: el rico se enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado o se endeuda es siervo del que presta. Así que la primera enseñanza que tenemos que hablar aquí respecto de la administración del dinero es que procuremos no tener deudas. Segundo, cuando nos veamos enfrentados a esos deseos de gastar, pongámosle freno, oremos antes, realmente revisemos nuestro corazón, si lo que queremos comprar, si ese dinero en lo que lo vamos a invertir realmente constituye una necesidad. Y matemáticamente, otro consejo es no gastar más de lo que ganamos. O sea, se requiere solamente saber sumar y restar para ver si en un determinado mes estamos gastando más de lo que ganamos. Así que evitar las compras a crédito. Las tarjetas de crédito son un arma muy peligrosa porque nos producen gratificación inmediata y dolor a largo plazo cuando no podemos hacerle frente a las deudas y a las cuentas y a los compromisos financieros ahí contraídos. Otro aspecto importante es no codiciar lo que otros tienen, no desear lo que otros tienen. Sabe que el mayor problema de Eva, y que hizo tambalear al mundo, pensando en que el Señor había puesto a la disposición de Adán y Eva todo el huerto, ellos podían hacer uso de todos los árboles, de todos los frutos, estaban a su completa disposición. Solo hubo un árbol que el Señor le dijo que no lo tocaran, que no tomaran de su fruto, solo un árbol. ¿Y sabe qué? Eva no estaba satisfecha con toda la abundancia de todo lo demás que tenía a su disposición. No, ella puso su mirada en aquello, lo único que no podía poseer. ¿Y sabe qué? Es el origen del pecado. Ella hizo tambalear al mundo con esa decisión. Y muchas veces nuestra mirada está en lo que tienen los demás, nuestro deseo es tan grande que vamos e invertimos en eso y nos endeudamos. Así que yo les invito a revisar nuestras finanzas, a revisar nuestras cuentas, ¿sabe? En algún tiempo también caí en estas cosas hace muchos años, pero estudiando la palabra de Dios fui rescatada de esas malas prácticas y opté. Yo les he comentado, seguramente debo haberlo mencionado antes, que yo tengo un trabajo secular, trabajo en el Ministerio de Obras Públicas aquí en la región de los lagos, en Puerto Montt, y por lo tanto tengo una remuneración. Pero hace muchos años yo decidí entregarle la administración de las finanzas a mi esposo, porque él es un muy buen administrador en ese sentido, y creo que es una de las decisiones más importantes de mi vida. No quiero decir que en un hogar siempre lo tenga que administrar él, no necesariamente. A veces son las mujeres en el matrimonio las que están mejores dotadas para esas tareas. Pero sabe que en mi caso particular es una de las decisiones más importantes que he tomado a la luz de la palabra. ¿Y sabe cuál es el resultado? Que hace muchos años que todas las noches yo me acuesto tranquila, duermo tranquila, porque Él ha administrado adecuadamente nuestros recursos y yo duermo en paz cada noche. No hay acreedores, no hay deudas, no hay cheques por vencer, no hay cuentas atrasadas, y eso es una tremenda bendición. Así que yo les invito a que ustedes puedan revisar sus finanzas si están acorde a la palabra. Dice la palabra también en Proverbios 11:25 que el alma generosa será prosperada, así que parte del manejo de nuestras finanzas es también contribuir a la obra del Señor. Estar en contacto, ¿cierto?, con nuestra situación financiera, estarla evaluando para que no se nos escape de las manos. Y vuelvo a decir, ¿sabe? Nuestro problema de endeudamiento es un problema no de finanzas, no es un problema de que necesitemos más renta. Nuestro problema no se soluciona
con que me aumenten el sueldo, no se soluciona trabajando horas extras para ganar más. Nuestro problema de finanzas es un problema del corazón, de un corazón que no sabe estar contento, de un corazón que no se ha contentado, pero sabe la buena noticia. El apóstol Pablo dice, he aprendido, ¿ya? Y eso quiere decir que si usted ha vivido una vida endeudada porque le falta contentamiento, el apóstol dice, sabe, es algo que se puede aprender. Así que pidamos de lo alto la ayuda del Señor para manejar bien. Todo ocurre, ¿cierto? El problema de las finanzas es un problema del corazón, es un problema de contentarse. Y contentarse quiere decir que yo tengo la capacidad de ajustarme a mi realidad económica. Sé vivir en abundancia, me puedo dar ciertos privilegios, ciertos regaloneos. Pero dice Pablo, también he aprendido a vivir en escasez. Significa que el corazón contento se adapta a esa realidad. Así que oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra entregada en este día. No nos queda nada más que pedir de tu sabiduría de lo alto para seguir conduciendo nuestras vidas de manera adecuada. Perdónanos por las veces que hemos desviado el camino, mas ahora te pedimos que sea tu palabra y tu Santo Espíritu quienes nos guíen a llevar una vida ordenada, disciplinada y que te agrade. Dejamos todo esto en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.